Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Alvarado. En el ramo de ciencias políticas voy a hablar sobre la institucionalidad partidista en Chile. Chile es un país, en comparación a otros países del continente, que ha tenido un sistema sólido de partidos que históricamente han sido el mediador privilegiado entre el Estado y la sociedad. Los partidos políticos en Chile, o su sistema de partidos, se distingue claramente por tres grupos, que son izquierda política, centro política y derecha política. Pluralista y medianamente fragmentado. Esto antes de 1973. Posteriormente a esto existió una expansión significativa de los derechos políticos y las libertades civiles desde el regreso de la democracia en 1990. Dicha distinción ha existido desde fines del siglo XIX, pero ocupada en cada ocasión por distintos partidos que han participado en la gestión del Estado y han estado representadas en el Congreso Nacional. Los partidos políticos en nuestro país son reconocidos legal y formalmente en la Constitución Política de la República de Chile de 1980 y la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos del 87. Son reconocidos como una organización que participa del orden político y contribuyen a encauzar la opinión pública. En Chile hoy tenemos 27 partidos políticos que se encuentran oficialmente constituidos. Entre ellos se distribuyen 584.758 militantes según los datos del CERVEL. La mayoría de los partidos políticos aún están vigentes con presencias parlamentarias que constituyen oficialmente, según el CERVEL, que se constituyeron oficialmente, según el CERVEL, en la década del 80 y 90. Cuando hablamos de los partidos políticos en Chile, se nos presenta una situación bastante paradójica. Por una parte, a nivel de institucionalidad y cooperación entre grupos políticos, resulta positiva su evaluación. Es decir, nos encontramos con bloques estables que proveen gobernabilidad, donde la diplomacia prima entre sus principales actores. Es más, si comparamos la situación con el resto de Latinoamérica, sin duda que la institucionalidad política de Chile presenta virtudes, dificultades difíciles de reconocer en los países vecinos. No obstante, de igual forma, el sistema en Chile es extremadamente cerrado. Los costos de entrada para nuevos partidos políticos, sumando al sistema electoral, que si bien fue reformado, sigue teniendo deficiencias importantes, hacen que la representación política de interés diverso sea limitada a las convicciones de cuantos actores que en la práctica parecen ser incapaces para representar adecuadamente los intereses de los ciudadanos. Sumando que las mismas instituciones políticas se ven afectadas por tensiones internas relacionadas con el poder que detectan las autodenominados líderes por sobre la militancia colectiva. Bueno, sin embargo, este mismo sistema de partidos políticos con el pasar de los años ha ido presentando una serie de deficiencias que muestran la dificultad para evolucionar de la mano con los cambios que experimenta la sociedad. Cuestión que se agudizó con la crisis social de octubre de 2019, en donde parte de la crítica iba directamente a la clase política, que había dirigido el país durante años post-dictadura. El deterioro de la relación entre los partidos y la ciudadanía ya no es solo cuestión simbólica y de estudio académico, sino que es evidencia de manera concreta en el comportamiento de los chilenos y chilenas. Es menester entonces considerar que lo expuesto anteriormente constituye una alerta importante para creer y estudiar la posible inestabilidad que pudiesen generar los partidos políticos a la democracia alcanzada por Chile. Aquí nos surge una pregunta. ¿Potencia entonces el sistema de partidos políticos la mejora y el buen funcionamiento de la democracia chilena? Bueno, la noción de la democracia sin partidos ha sido un tema de discusión desde hace varios años,
debido a la debilidad que estos grupos han mostrado y el bajo nivel de apoyo ciudadano con el que se cuenta. Sin embargo, parece ser que su participación en ella es necesaria, pero no un mal necesario. Llamado así sería insuficiente. Habría que aceptar quizás que su funcionamiento es distinto a medida que la misma democracia se va perfeccionando. En nuestro país, al contrario de lo que se cree, la crisis de los partidos políticos no la trajo el triunfo de los candidatos independientes. Si se quiere buscar responsables, deberíamos mirar hacia adentro de la organización de los mismos partidos. Resulta paradójico e increíble que hace no muchos años atrás Chile era citado como un ejemplo de sistema de partidos consolidados y estables en América. Sin embargo, a partir del 2010 comenzaron a surgir voces que fueron cuestionando la supuesta fortaleza de este sistema, así como la baja estabilidad electoral y la consolidación institucional parecían consolidar una baja y decreciente integración social y niveles de identificación partidaria. Los movimientos sociales como los estudiantes o feministas hicieron replantearse las normativas vigentes del sistema de partidos políticos, dando origen así, en el 2016, que se promulgara la Ley 20.915, que vino a modernizar y fortalecer el carácter político democrático de dichos grupos. Lo que en la teoría vendría a potenciar y modernizar el sistema de partidos políticos y devolver la credibilidad de estos, en la práctica la tendencia se desapegó de la ciudadanía. Con estas organizaciones se agudizó. Entre 1914, en el 2014 y diciembre de 2019, la confianza de los partidos disminuyó en un 100% a un vergonzoso 2%, según CEP. Y el claro ejemplo de esto son las pasadas elecciones del 15 y 16 de mayo de 2021, que en realidad solo vinieron a reafirmar lo que hace buen tiempo se tenía claro: no hay confianza en los partidos políticos. Y no es solo los independientes que hayan puesto en la convención institucional, donde 103 de 154 de sus integrantes no tienen militancia partidaria, sino que también en las elecciones de alcaldes, cuestión inesperada, 105 de los 346 corresponden a líderes con independencia política. Pero, ¿por qué fue insuficiente la reforma del 2016? Bueno, marcada por exhibir el financiamiento irregular de la política, evidentemente esta reforma fue insuficiente. Y no solo porque no se enfocó en revertir la tendencia al desapego y desconfianza de los partidos políticos, sino que también porque esta ley estuvo cargada de un excesivo institucionalismo, en donde una discusión relevante e importante quedó fuera, a saber, la capacidad de agregar demandas sociales al funcionamiento de dichos grupos. El problema más profundo aún: la tendencia hasta el momento ha sido entender la institucionalidad de los partidos solo como una cuestión de estabilidad, sin tomar en cuenta la capacidad de adaptación y de responder a los cambios sociales que tienen estos, para así incorporar las demandas que emanan desde los ciudadanos como una cuestión de principio y base de su funcionamiento. Entonces es claro, los partidos políticos como simples instrumentos electorales no resuelven problemas sociopolíticos. Estamos de acuerdo, la coordinación electoral es un elemento necesario, pero no es suficiente para el funcionamiento de la democracia. Pero entonces, ¿basta con la eliminación de los partidos del sistema institucional para solucionar el problema? No. En realidad, puesto que el sistema de partidos presenta cualidades positivas y negativas, el marco normativo permite que se creen nuevos partidos políticos y que estos compitan democráticamente por conseguir representación. Pero, a pesar de la reforma legal, se hace difícil que nuevos grupos puedan perdurar, toda vez que el sistema sigue siendo relativamente cerrado, entregando incentivos
para hacer perdurar aquellos que con tradición y experiencia, manteniendo los clásicos bloques políticos derivados de la transición democrática. Sin embargo, actualmente existe una presión y una exigencia por parte de la sociedad para contar con partidos, grupos políticos y movimientos sociales más abiertos y transparentes, obligando a estos últimos a implementar dentro de su estructura canales de información y transparencia para todos aquellos que deseen saber sobre los movimientos y orgánica institucional interna, sean o no militantes. En términos de funcionamiento interno, el creciente individualismo de la política y los políticos y la autocreación de líderes internos amenaza a los partidos, tanto en sus proyectos sociales como en su estructura colectiva, motivados cada vez más por agendas individuales y proyectos propios que van dejando en la sombra a la institucionalidad y la capacidad para actuar con relación a bases y principios. Finalmente, la desvinculación de los partidos con sus militantes y la propia ciudadanía, que constituye la crisis de representación por la que estamos pasando, es reflejada en la falta de confianza, identificación y apoyo electoral. Son estos, los partidos, los que no logran adaptarse a los cambios sociales, culturales y políticos que se han producido en Chile, generando una brecha tan grande que a ratos pareciera que viven en un país paralelo donde las necesidades por las que trabajan son muy distintas a las que de verdad tiene la sociedad. Partidos débiles sin programa claro, enfocados en proyectos personales, con apoyo casi nulo y baja credibilidad es lo que actualmente tenemos en nuestro país. Bueno, tras el estallido social del 2019, se realizó un plebiscito que definió la redacción de una nueva constitución a través de una convención constitucional. Los integrantes de dicho organismo fueron elegidos en el mes de mayo de 2021, en un proceso que benefició a los independientes sobre los militares de los partidos. La propuesta de esa convención terminó siendo rechazada por el plebiscito de 2022. A partir de las elecciones convencionales constituyentes surgieron nuevos pactos. El Aprobó Dignidad, que reunió a las coaliciones Frente Amplio y Chile Digno. Dicho grupo levantó la candidatura presidencial de Gabriel Boric, quien se convirtió en el presidente más joven de la historia de Chile, tras obtener un 55,8% de los votos en la segunda vuelta. Tras ganar las elecciones, decidió convocar a los partidos socialista, demócrata, radical y liberal para que se agruparan en un espacio denominado como socialismo democrático. Aquello implicó el quiebre definitivo de la antigua concertación con el Partido Demócrata Cristiano, que no fue invitado a la nueva administración. Aunque los progresistas ganaron la presidencia y dominaron la convención constitucional y la política subnacional, el Congreso permaneció fragmentado, lo que significa que Boric gobernará bajo un gobierno dividido. Este nuevo escenario político, con la creación de nuevos partidos y ahora con el voto obligatorio, debería demostrar en las próximas elecciones la representación a la sociedad o si sigue con la tendencia de apoyar a los independientes. Como conclusión, podemos decir que para que vuelvan a vincularse los partidos con los militantes y la propia ciudadanía, se debe dejar la tendencia de entender que la institucionalidad es solo cuestión de estabilidad y tomar en cuenta la capacidad de poder adaptarse y de responder a los cambios sociales, para así incorporar las demandas que emanan desde los ciudadanos por una cuestión de principios y base de su funcionamiento, y así recuperar la confianza, la identificación y el apoyo electoral. Muy buenas tardes.